Jimmy Page es ampliamente considerado, tanto por músicos en general como por guitarristas en particular, como uno de los mejores y más influyentes guitarristas del rock. Sus experiencias en el estudio y con The Yardbirds fueron clave para el éxito de Led Zeppelin en la década de 1970. Como productor musical, compositor y guitarrista, contribuyó a convertir a Led Zeppelin en un modelo para innumerables futuras bandas de rock, y fue una de las principales fuerzas impulsoras dentro del sonido del rock de esa época, influyendo en muchos otros músicos y bandas. Voy a repasar las partes que me parecen más importantes de su carrera. Para entender el papel que desempeñaría Jimmy en Led Zeppelin es importante destacar su papel como músico de estudio. Aunque hubiese girado antes con una serie de bandas, creo que esta etapa es más importante. Le da mucha experiencia, una formación musical muy amplia, aprende a leer partituras y música. That when I went into the studio world, I could read chord charts, but I couldn't read the sort of dots. But as time went on, I could. Llega a poder tocar diferentes estilos, conoce a muchos músicos, entre ellos a John Paul Jones, y más importante aún, le daría la oportunidad de manejarse dentro de un estudio de grabación y comprender cómo funciona, para años después actuar como productor en los discos de Led Zeppelin. En estos años llegaría a hacer sesiones con los Kinks, The Who, David Bowie, The Rolling Stones y un largo etcétera. Llega a hacer hasta 3 sesiones al día, 6 días a la semana. Así que con este trabajo aprende mucho, muy rápido, y también empieza a cansarse de las sesiones que no le gustan nada. Se cansa del estudio porque no le parece algo creativo y quiere desarrollarse como músico. Así que cuando surge la oportunidad empieza a tocar con The Yardbirds, esta vez como bajista, siendo Jeff Beck el guitarrista solista del grupo. Como dice en el vídeo de Jeff Beck, creo que es importante reconocer la influencia que tuvo el que su hermana les presentase. There was a knock on the door and there was Jeff's sister and there was Jeff holding his homemade guitar. We just bonded immediately. Porque aprenden el uno del otro, crecen como músicos juntos y Jimmy le daría la oportunidad de entrar en The Yardbirds. De hecho, Jeff, como agradecimiento, le regala la mítica Telecaster Dragon. And Jeff's coming out and he's holding this guitar and he said, "Here, this is yours," and he gave me the Telecaster. Por aquel entonces solo era una Telecaster y Jimmy la pintaría tiempo después y la utilizaría mucho al principio de Led Zeppelin. Antes tocarían en The Yardbirds juntos y su admiración y respeto ha sido mutuo a lo largo de los años. En febrero de 1965, Clapton dejó The Yardbirds y formalmente le ofrecieron su puesto a Jimmy Page. Pero como era amigo de Clapton y no quería ser su sustituto, estaba cómodo en el estudio y tampoco le apetecía dejarlo en ese momento, Jimmy recomendó a su amigo Jeff Beck. Tiempo después, Paul Samuel Smith anunció que dejaba el grupo y Jimmy se ofreció para reemplazarle. I said, "Well, I'll play then." Because he'd left his bass behind, he just quit. Inicialmente tocó el bajo eléctrico antes de cambiar finalmente a la guitarra cuando Chris Dreja pasó al bajo. No obstante, problemas con giras, managers y posteriores problemas en el estudio truncarían la trayectoria de The Yardbirds, ya sin Jeff Beck en el grupo. El paso de Jimmy por The Yardbirds es clave porque le da el contacto de Peter Grant, futuro manager de Led Zeppelin, y aunque su estancia en The Yardbirds es breve, le da un nombre en la escena y es muy importante que la gente le conozca en América, porque promocionar Led Zeppelin sería mucho más sencillo. Como tenían una serie de fechas cerradas y sabía que habría interés si montaba una nueva banda, Jimmy quería seguir adelante, por lo que fundó The New Yardbirds, antes de pasar a ser Led Zeppelin. Contactó con Robert Plant, que además le pasó el contacto de John Bonham, y John Paul Jones, al enterarse de que Jimmy estaba formando una nueva banda, le llamó para tocar con él. Hasta que no se lanzó el disco, no se desveló públicamente el nombre de Led Zeppelin. We were playing in Scandinavia. We were out there as sort of New Yardbirds. It was a cloak of invisibility. I didn't want anybody to know what the name of the band was until we really officially unveiled it. Este nombre había nacido por una broma en una sesión que decía que un proyecto con Keith Moon, Jeff Beck y John Entwistle funcionaría igual que un globo de plomo. Jimmy se quedó con esta idea, aunque cambió Balloon por Zeppelin, y Peter Grant le dijo que quitase la A de Led para evitar que lo pronunciasen mal, quedándose en Led Zeppelin. Led Zeppelin es la criatura de Jimmy Page, que quería un sonido particular, un contraste entre luces y sombras, con sonidos limpios y distorsionados. Lograron establecer también estándares en la industria de cómo serían los conciertos de rock en estadios, así como su estética y su comportamiento de rockstars, drogas, excesos y etc., que ha influenciado a múltiples artistas en décadas posteriores. Es muy difícil establecer los méritos sobre una banda, al ser todo en cierto modo un esfuerzo colectivo, y es innegable que Led Zeppelin no habría llegado a hacer todo lo que hizo sin la visión que aportaron los otros 3 miembros del grupo, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Pero también es innegable que Jimmy creó Led Zeppelin con su visión. Ha producido todos los discos, financió el primer disco con su dinero y pagó los ensayos. Tenía el contacto de Peter Grant, que posteriormente sería clave para el desarrollo del grupo, reclutó a los miembros y además le puso el nombre al grupo. La música de Led Zeppelin ha quedado como un libro de texto para los músicos de futuras generaciones. Si quieres tocar rock o derivados y quieres entender tu instrumento, tienes que estudiar a Led Zeppelin. Dejaron el listón muy alto y bajo mi punto de vista, dentro del rock hay muchos aspectos que han sido igualados pero no superados. También para el resto de integrantes estaba claro que Jimmy tenía más peso dentro del grupo y no era uno más. Well, Jimmy was in charge with the crafting initially and with the understanding
understanding. Jimmy Page siempre tendría la última palabra a la hora de tomar decisiones musicales porque él era el productor y había ideado la banda. Con la salida de su primer álbum, hace una declaración de intenciones. Jimmy había tenido malas experiencias en el estudio y con The Yardbirds y quería control absoluto sobre su música, por lo que financia y graba el disco y junto con Peter Grant lo empieza a mover por discográficas. Tenía la idea de cómo sería el primer álbum y quería huir del control de la discográfica, así que le integraron a Atlantic directamente el disco ya grabado. Diseña un sistema de promoción basado en la radio FM que ponía a veces hasta 20 minutos seguidos de música de un artista, lo que les daba margen y no les obligaba a sacar singles de 2 minutos. A diferencia de la radio AM de Estados Unidos, les daba muchas más posibilidades por el tipo de música que hacían de ser descubiertos y apreciados. Very clear idea of what would work at that point of time with the FM radio in America. That were just about getting to the point where they were playing whole sides of albums. A finales de los 70 esto se diluiría bastante, pero para cuando empieza Led Zeppelin el timing es perfecto. Esto es crucial entenderlo porque al tener un sistema de promoción viable, el grupo tenía un camino a seguir. Led Zeppelin encontró en Estados Unidos lo que en el resto del mundo al principio no, y sus giras allí fueron míticas por su envergadura, sus escándalos y sus performances, lo que les ayudó a hacer crecer Led Zeppelin muchísimo más rápido. Además querían aportar valor a los álbumes y remarcar su importancia en conjunto, no como canciones separadas, por lo que no querían sacar singles de corta duración. Esto lo consiguieron blindándose con un contrato que les daba a la banda control artístico total, y también obligaba a los fans a comprar el álbum en vez de comprar solo el single. Aparte, Jimmy cambió de ingenieros en cada disco para que nadie pudiera atribuirse los méritos de haber conseguido hacer sonar así a Led Zeppelin. Eso sería solo mérito de Page. Como decía, en el primer disco sientan las bases del sonido de Led Zeppelin que se iría expandiendo con cada lanzamiento. Jimmy Page quería combinar el blues, el rock and roll y el folk y llevarlos a un nuevo nivel, y desde el primer disco empieza a desarrollar los temas para llevar a cabo esta tarea. El uso de guitarra acústica como contraste con sonidos distorsionados y dejando clara su influencia del folk es un enfoque muy original con respecto a otros grupos del momento. No se había explorado esta vertiente e inmediatamente les empezarían a imitar. Aparte, Jimmy es un maestro en la guitarra acústica. Mucha gente le critica porque toca sucio en pasajes rápidos distorsionados como por ejemplo el solo de Heartbreaker, pero no valoran cómo toca la acústica y cómo hace que suene todo limpio y en su sitio. Para mí todas las críticas que se le hacen al tocar rápido se caen por su propio peso al escucharle tocar la guitarra acústica, por su limpieza, sus matices y sus dinámicas tan complicadas que controla a la perfección. Como curiosidad, en una conferencia comenta que usualmente los riffs los compone con la acústica la mayor parte de las veces. 80% of it would be at home playing acoustic guitar and I would come out with the ideas on the acoustic guitar. Volviendo al grupo, lo cierto es que los 4 integrantes de la banda estaban muy en sintonía, eran muy buenos músicos y desde el primer lanzamiento solo podían ir a mejor. Aunque sí es cierto que dentro de un estilo concreto, cada álbum de Led Zeppelin suena diferente y podemos ver cómo evolucionan y presentan diferentes rangos y aspectos dentro del género, expandiendo el rock y abriéndolo a otras fronteras. Los primeros discos son más blueseros y sientan las bases de su sonido con temas míticos que labran una reputación al grupo, como Hollow Love, Ramble On, Communication Breakdown, Heartbreaker o Dazed and Confused. Con el tercero van a un sonido más acústico, sin olvidar sus influencias, con temas como Immigrant Song, Since I've Been Loving You y Tangerine. El cuarto es la culminación de su obra bajo mi punto de vista, mezclando rock, folk y blues, con temas como Black Dog, Rock and Roll, Misty Mountain Hop, Stairway to Heaven y la versión del blues When the Levee Breaks. Con Houses of the Holy se alejan un poco del blues, exploran terrenos más progresivos y funkies y hasta se atreven con el reggae con Dire Maker. Y con Physical Graffiti expanden esos horizontes del rock con su disco doble. Los primeros 6 discos de Led Zeppelin me parecen incontestables y cada álbum es único e inigualable. Presence será el álbum que permita a Led Zeppelin seguir existiendo, muy guitarrero y hecho bajo circunstancias adversas y contra todo pronóstico. Bajo mi punto de vista le faltan hits y empiezan a repetir fórmulas, pero debido al tiempo que tuvieron para hacerlo y los accidentes que los rodearon con Jimmy Page sin dormir porque no llegaba la entrega y Robert Plant recuperándose físicamente, creo que no se puede pedir más. Por último, In Through the Outdoor es el que llaman el disco de John Paul Jones, por la ausencia de guitarras y la abundancia de teclados. Dicen que su escasa contribución en el último disco de Led Zeppelin se debió en parte a su adicción a la heroína, pero lo cierto es que Jimmy siempre ha guardado mucho su intimidad y contrasta con otras figuras como Clapton, que hablan ampliamente sobre las consecuencias de sus adicciones. Coda no lo incluyo porque realmente es un recopilatorio y lo hicieron porque les debían por contrato un álbum a la discográfica. Voy a comentar ahora el apartado rítmico. Para mí Jimmy Page, con su estilo tan ecléctico, sienta las bases de los riffs en el rock, con unos riffs de primer nivel y que siguen siendo de los mejores que se han escrito nunca, por lo que acabaremos pasando por las ideas de Jimmy si queremos interiorizar diferentes enfoques que son la base del rock. También veremos unas raíces claras en el blues, en muchas ocasiones con estructuras de 12 compases, como Moby Dick o rock and roll, uso de blue notes, uso de pentatónicas y muchos otros elementos que son también intrínsecos al blues, como por ejemplo la armonía 1, 4 y 5. Es imposible comentarlo todo, pero podríamos
ver también voicings que usa para doblar guitarras, diferentes tipos de acompañamientos como en Since I've Been Loving You y un largo etcétera. Voy a comentar ahora una serie de áreas que explora y con las que podemos experimentar si queremos componer riffs. Riffs basados en pentatónicas como Heartbreaker, Misty Mountain Hop o How Many More Times. Destacaría Whole Lotta Love con nota pedal y Blue Note. Riffs con pentatónicas y notas añadidas como The Ocean. Riffs con nota pedal como el Communication Breakdown. Riffs acústicos hay muchos, pero destaco estos, aunque cualquier ejemplo es bueno. Rumble On, Tangerine, Over the Hills and Far Away y para mí su obra cumbre, The Rain Song, en cuanto a acústica se refiere. También pruebo a componer con afinaciones alternativas y abiertas, con distorsión y en acústico. El tema que me parece más relevante en este área para mí es Kashmir, con la afinación That Cat, que tomó prestada de otros intérpretes de folk, aunque tiene otros ejemplos más cercanos al blues y con afinaciones abiertas propias del estilo. Riffs con octavas, aquí me quedo con Immigrant Song, canción precursora y de varios subgéneros de metal como podría ser por ejemplo el power, pero tiene más ejemplos como The One Tone Song. Riffs con intervalos con quintas o terceras, por ejemplo Good Times, Bad Times. O Houses of the Holy. Riffs con bendings como The Rover. Y aunque es una variación de un motivo que no es suyo, incluye también Dazed and Confused, por cómo la desarrolla a partir del motivo original, y cómo dobla la línea por octavas y refuerza el riff. Riffs con double stops que a lo mejor podemos incluir aquí a The Lemon Song, que tiene el acorde de Hendrix. Riffs con acordes sus 2 y sus 4, que hay muchos, pero podríamos mirar por ejemplo Thank You. Riffs con la afinación Drop D, que es de los primeros grupos en explorar esta afinación en el rock, y Jimmy lo hace con Moby Dick. Riffs que no están sujetos a un patrón como Out on the Tiles. Riffs basados en el blues y el ritmo de Robert Johnson como Rock and Roll Orchestrated Pie. Riffs modales o basados en algún modo como Dancing Days. Riffs con progresiones clásicas como 1 sexto menor 4-5 con The Airmaker. Y no incluyo Black Dog porque el riff es de John Paul Jones. Aunque todos los discos tienen elementos destacables, quizás su obra cumbre esté en su cuarto álbum, con Stairway to Heaven, una composición que Jimmy quería que fuera progresiva, añadiendo más texturas a medida que avanza la canción, con un crescendo y acelerando el tempo de la canción a medida que avanza el tema. Los instrumentos van entrando poco a poco para que luego aparezca la batería hasta llegar a un clímax final, con un solo de guitarra que bajo mi punto de vista es uno de los mejores solos de la historia. Esto nos lleva al apartado solos, que también habría que mencionarlo. De Jimmy podemos aprender muchas cosas, pero sobre todo destacaría el uso y el control que tiene de las dinámicas al tocar, cómo controla los efectos y la EQ de cada guitarra jugando con el tono y las pastillas y los potenciómetros del instrumento, además de pedales y amplis. Mucha distorsión al final enmascara todas estas posibilidades y perdemos rango dinámico y Jimmy juega con estos elementos para conseguir la máxima versatilidad.
De sus solos me quedaría con 3, nos podríamos fijar en muchos, pero quizás resaltaría Since I've Been Loving You, que destacaría por el vibrato, el uso de dinámicas y los licks y melodías que aparecen a lo largo del tema. Holota Love, que funciona como una pregunta-respuesta con la guitarra y el resto de la banda y que incluye algunos de los licks más míticos de la historia del rock. Por otro lado, el control que tiene al hacer bendings y vibrato es digno de mención y es uno de los mejores solos para guitarristas que están trabajando en estas técnicas. Y por último, Stairway to Heaven, que quizás sobresale la estructura del solo y cómo fluyen todas las partes. En los 3 se puede ver el uso de dinámicas, lo bien compuestos que están, con una estructura clara, cómo evolucionan, se puede ver que están muy basados en la pentatónica y consigue huir de ese sonido más estereotipado tan cercano al blues. Gracias a añadir notas que no están en la escala, mediante bendings, notas adicionales, salirse del patrón, etc. También estos solos tienen multitud de licks que se convierten en un estándar para cualquier solo de guitarra y de rock. Como otras contribuciones al estilo, comentaría que con los primeros discos de Led Zeppelin, Jimmy cambia la forma en cómo se microfoneaban las baterías. A partir de Led Zeppelin 2, se pasa a un sonido de bombo y de batería más claro y menos diluido en la mezcla. Esa es una de las primeras contribuciones que encontramos de Jimmy Page como productor. En este clip se puede ver que Jimmy entiende que las baterías necesitan espacio para resonar y una habitación pequeña nos sirve para grabarlas. In those days, the drummer would be in a little booth, so the drums are just totally, crushed. This was quite radical. Jimmy también fue uno de los pioneros en el uso del theremin en el rock, en la canción Holota Love. Por otro lado, aparece también el uso del arco de violín, por ejemplo en They Stand Confused, por recomendación de un violinista clásico llamado David McCallum Sr. Durante una sesión, cuando era músico de estudio, este le dejó su arco y le sugirió que lo probara con la guitarra eléctrica. He said, well, here's my bow, would you like to try? And I said, absolutely. So I tried it and I could see there was massive potential. But this fellow was David McCallum. Jimmy exploraría esto con The Yardbirds y con Led Zeppelin llegaría a materializar lo que había imaginado. Como productor, quizás el sonido de las baterías que comentábamos es lo más destacado, y su obra cumbre, que luego mucha gente ha sampleado o ha tratado de emular, es el sonido de batería de When the Levee Breaks. Así desarrolla un sonido propio que luego sería copiado hasta la saciedad. When the Levee Breaks ha sido sampleada en literalmente cientos de canciones, entre ellas estas. Además, en el plano estético, desarrolla su propio estilo con su traje de dragón que tenía en blanco y en negro. También Stairway to Heaven hace que la guitarra de 2 mástiles sea necesaria para tocar la canción en directo, para no tener que cambiar de guitarra en mitad del tema. Y es innegable que la Gibson EDS 1275 adquiere mucha fama gracias a Jimmy Page, así como la Gibson Les Paul, que muchos guitarristas le verían tan icónico con ella que querían empezar a tocar con una Les Paul. Se convierte también en un referente en cuanto a pose y actitud en el escenario, al llevar la guitarra tan baja. Nadie hasta ese momento llevaba la Les Paul así. Luego le imitaron muchos usuarios de Les Paul como Slash y otros músicos como Johnny Ramone. Por último, con la película The Song Remains the Same, aunque no la lanzan como ellos habrían querido por diversos problemas de tiempo, incompatibilidad de horarios y varios accidentes, el film resulta un testimonio clave de cómo era Led Zeppelin en directo. Y es de los primeros grupos que sacan una película con algo de metraje adicional al concierto, con cada integrante desarrollando un personaje, siendo un elemento previo a los videoclips que vendrían tiempo después con MTV, por ejemplo. De Led Zeppelin también destacaría Peter Grant, que se convierte en la idea de manager para el resto de grupos. Alguien que defiende a su banda por encima de todo, la ley o los métodos que haga falta para que su grupo siga adelante. Consigue los acuerdos más beneficiosos y gracias a la fama y el peso que tenía Led Zeppelin, cambia la forma en que se organizan conciertos y se trata con promotores, cambiando en porcentajes a favor de la banda, etc. Por otro lado, la música era el fuerte de sus shows. Muchas veces no llevaban teloneros porque a medida que lanzaban más discos, su repertorio se iba alargando hasta las 2 o 3 horas de concierto. El cómo alteraban los temas, cómo hacían medleys de sus composiciones con versiones y cómo interaccionaban los miembros de la banda entre sí, les ha hecho que les calificasen como uno de los mejores grupos de la historia. Durante todas sus giras en Estados Unidos, sobre todo, sus excesos se hacen conocidos y se relaciona al rock y a Led Zeppelin con groupies, fiestas, drogas y habitaciones de hoteles destruidas. Muchas veces groupies muy jóvenes, en plena adolescencia y con comportamientos y energías totalmente fuera de control. Había muchos relatos ciertos y falsos y en muchas ocasiones exagerados. Cierto es que esto hacía crecer la reputación de Led Zeppelin, como por ejemplo con el incidente del tiburón, que se comentaba que en una gira con Vanilla Fudge, miembros de la crew de Led Zeppelin habían introducido un tiburón por los genitales de una chica. Todo esto, aunque no estuvieran envueltos directamente los miembros de Led Zeppelin, les añadía una hora de notoriedad y reputación de excesos que agrandaba su leyenda y que hacía que más y más gente quisiera verles y comprar sus discos. Algunas de estas groupies se convertirían en sus parejas, como Lori Maddox, que tenía apenas 14 años cuando
conoció a Jimmy Page. También eran frecuentes las acusaciones de satanismo y ocultismo, en parte gracias a que Jimmy estaba muy interesado en el ocultismo. Y se decía que parte de las desgracias que sufrió Led Zeppelin eran por esto. Su éxito masivo tan trepidante no era gratis y podía ser debido a un pacto con el diablo. Desgracias, pues como accidentes de coche o como cuando Robert Plant perdió a su hijo. Al fin y al cabo, más habladurías que alimentan su misticismo y que al final venden. Se llegó a decir que si ponías ciertos vinilos del grupo al revés, se podían escuchar mensajes satánicos. Jimmy dijo al respecto que ya era difícil grabar la música en un sentido como para hacer que funcionase en el sentido contrario. Somebody said, oh, it says My Sweet Satan in it. And I thought, oh, gosh, it's hard enough writing the music one way round rather than that way. Todo esto formaría parte del legado de la banda que influenciaría y marcaría el comportamiento de rockstars en años venideros como Motley Crue, Guns N' Roses y un largo etcétera. Led Zeppelin tuvo muchas críticas por parte de la prensa, y eso hizo que se distanciaran de entrevistas y aparecer en medios. Si aparecían, sobre todo en Estados Unidos, era por algún escándalo, hasta que decidieron cambiar esto. Contrataron a un agente de prensa y empezaron a trabajar de nuevo con los medios, con un reportaje en el avión Starship como forma de representar su éxito. Este avión tenía la finalidad de hacerles las giras por Estados Unidos mucho más cómodas y decidieron explotarlo. También debido a estos conflictos con la prensa, que muchas veces criticaban su música diciendo que era un producto o que simplemente se habían puesto de moda, Jimmy Page decidió lanzar su cuarto álbum sin ningún título y sin que apareciera el nombre del grupo. En su lugar utilizarían unos símbolos que representaban a cada uno de los integrantes. Estaba tan seguro de la calidad de las canciones que pensaba que la música hablaría por sí sola, y creo que estaba en lo cierto. Como partes oscuras dentro del legado de Led Zeppelin, habría que señalar que muchas veces han tenido problemas de litigios por plagio, muchas veces por las letras, pero también por la música. Led Zeppelin, al contrario que Cream o Eric Clapton, no solían decirle al artista del que habían tomado prestado X melodía o recurso. También hay que señalar que Jimmy Page es considerado uno de los mayores usurpadores de música afroamericana. Tiene una reputación muy negativa, con multitud de plagios y juicios a sus espaldas. Tanto él como Led Zeppelin, que ayudan a consolidar este punto de vista. Esto es parte de la historia y sale hasta en Los Simpson. Ahí está Jimmy Page, uno de los más grandes ladrones de música negra americana que haya pisado la tierra. Mira. Estos problemas legales se han solucionado de diversas formas, como por ejemplo, mediante el pago de cantidades de dinero a los afectados o con cambios en los créditos de la autoría de la canción. Aunque habría que señalar que esta apropiación indebida muchas veces se ha dado también en artistas blancos, como ahora comentaré. Dicho esto, habría que entender que el concepto de artista que escribe sus temas propios y los interpreta, y esa autenticidad como artista, no existía propiamente ni en el blues, ni estaba tan arraigada hasta mediados o finales de los años 60, por lo que no se tendría que juzgar con los ojos de hoy en día, aunque no deja de ser grave por la cantidad de plagios o supuestos plagios que hay en la discografía del grupo. Jimmy, cuando se ha preguntado por esto, ha respondido de esta forma. Sí que es cierto que Clapton y Cream, por ejemplo, eran más fieles al tema, y Led Zeppelin buscaban alguna variación sobre el motivo original. Pero a veces es tan clara la evidencia que no se puede dejar de señalar. También es cierto que la mayoría de plagios o guiños ocurren en los primeros discos, pero no deja de ser una mancha en su expediente, porque al final la mayoría de los artistas de blues han sufrido racismo, marginación y han estado obligados al ostracismo. No podían tocar para todas las audiencias de su país, no podían acceder muchas veces a las listas de éxitos simplemente por ser negros, también estaban vetados en según qué radios, discográficas y bueno, un largo etcétera. Y parece que si te lucras con algo que ha creado gente que está luchando por sobrevivir o que ha pasado por todas estas injusticias es incluso peor. Y moralmente pues tampoco dice mucho. También es cierto que, por ejemplo, una vez quisieron tener un gesto caritativo con el tema Boogie With Stu, pues la madre de Ritchie Valens no había recibido dinero de los royalties de los temas de su hijo, así que decidieron donar parte de los royalties de la canción a la madre de Ritchie Valens y a la familia, poniéndoles como coautores. Esto, en vez de verlo como un gesto amable, les ocasionó ser denunciados de nuevo para que no les pusieran como coautores, sino como autores, aunque realmente la familia no tenía nada que ver con la canción. Anécdotas aparte, a continuación os dejo una lista de temas que tienen similitud con otras canciones o que han tenido problemas de copyright. Babe I'm Gonna Leave You la acreditaron así, cuando era un tema de Ann Bredon. Jimmy dijo que cuando vieron los créditos del álbum, de Joan Baez no ponía ninguna autoría, así que la dejaron en tradicional. Desde que Bredon se encontró con el tema de Zeppelin, se acreditó como Bredon, Page and Plant, después de compensarla económicamente. Dazed and Confused es una canción de Jake Holmes, que Jimmy ya interpretaba con The Yardbirds, y que después de una denuncia se empezó a acreditar así. Y las similitudes, bueno, pues son claras y flagrantes. Black Mountain Side no tuvo juicio, pero tiene un parecido demasiado cercano al tema de Bert Jan's Black Waterside. Con Holota Love tuvieron que añadir a Willie Dixon en créditos por su similitud con You Need Love, y Plant añadió que solo te pillan cuando tienes éxito. Se le indemnizó. The Lemon Song también tiene un parecido a un clásico del blues que es Killing Floor. Finalmente le añadieron a Howlin' Wolf en créditos y le indemnizaron. De Moby Dick dicen que se parece al tema What's Your Step, pero me parece que es un riff pentatónico genérico y que hay tropecientos iguales, así que no le daría más relevancia. En Bring It On Home parece que añadieron la intro como un guiño a la canción del mismo nombre de Sonny Boy Williamson II, pero no le pusieron en créditos, así que también fueron denunciados.
Con Since I've Been Loving You se pone de manifiesto algo que creo que hacía a Led Zeppelin especial. Eran mejores músicos y tenían mejores ideas para desarrollar los temas e interpretarlos, aunque las ideas que tenían muchas veces no eran propias. Pasa con Distant Confused y con este tema, que se parece mucho a Never de Moby Grape. Wagon Sled de Bert Jansch es muy similar al tema Burn Air Stump, que es como colina de oro en galés o algo así. En rock and roll tomaron prestada la intro de Keep a Knockin' de Little Richard y cambiaron el resto del tema. Con Stairway to Heaven, Spirit les denunciaron porque decían que se parecía a su instrumental Taurus, aunque este juicio no cambió los créditos de la canción. De todos los temas, me parece que el que menos sentido tenía denunciar es este. Y bueno, esto sin duda es una de las manchas de Led Zeppelin por la cantidad de denuncias y plagios que han tenido. Sí que es cierto que como intérpretes no tienen igual en la época, pero tendría aún más valor su obra si hubieran incurrido menos en este tipo de situaciones. Led Zeppelin acaba con la muerte de John Bonham por sobredosis de alcohol y el resto de integrantes decide no continuar. Opinaban que todos los cambios en el repertorio, todo el recorrido que habían hecho y todo lo que habían conseguido no tenían sentido sin John y creían que no debían seguir. Así que publican esta escueta nota de prensa anunciando su disolución. Como cierre, me parece que el legado de Led Zeppelin es similar a los Beatles. Cambiaron la música y la industria y al hacerlo en un periodo de tiempo concentrado y no volver a poder sacar ni más discos, ni poder reunirse todos los miembros originales, ni poder volver a grabar, lo hacen algo más especial. Y bajo mi punto de vista, hace más difícil que parte de su obra se diluya con el tiempo, como ha pasado, pues, por ejemplo, con Black Sabbath o con Deep Purple, que han cambiado de formación incontables veces y han añadido muchos álbumes a su discografía que distan mucho de la calidad de los discos que les dieron un nombre y un lugar en la historia. A las formaciones que les pasa esto y que no pueden volver en su totalidad por falta de componentes, interés o el motivo que sea, creo que se rodean de nora especial y de autenticidad y que es inevitable que se especule con lo que podría haber sido. Y todo esto, pues, alimenta la leyenda. Aunque destaca por su obra en Led Zeppelin, Jimmy también ha participado y ha grabado con numerosas bandas, como The Honey Drippers con Robert Plant y Jeff Beck, con David Coverdale con Coverdale y Page, de nuevo Robert Plant con el proyecto Page and Plant y con The Firm con Paul Rodgers. Además, llegaría a sacar un álbum en solitario titulado Outrider. También ha compuesto bandas sonoras y ha hecho colaboraciones en directo, como por ejemplo con The Black Crowes, y se ha reunido en varias ocasiones con Led Zeppelin, siendo la más exitosa la última en 2007, en el O2 de Londres, después de algunos intentos no demasiado memorables. En los últimos años se ha dedicado a remasterizar los discos de Led Zeppelin para posteriores reediciones con versiones alternativas, mezclas primigenias y etc. También tocó en los Juegos Olímpicos Hold It Love, demostrando la vigencia de sus canciones y que siguen en plena forma. Bajo mi punto de vista, todos estos proyectos y álbumes quedan eclipsados por Led Zeppelin. Creo que no llegan al nivel de trabajo ni de influencia que ha tenido la banda. Ya sea por la conjunción de los 4 miembros, porque estaba actuando Jimmy también como productor, o porque realmente, pues entendía que era la obra de su vida y cuidó cada uno de los detalles. Por todo esto, considero a Jimmy Page, con sus luces y sus sombras, uno de los más grandes guitarristas de rock de todos los tiempos. Así que nada, espero que os haya molado, que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo.